En este video quiero hablar sobre esta marca que ya la había visto hace un tiempo atrás, pero que no me confiaba mucho, pensé que era solamente réplica tras réplica. Pero vi un par de máquinas que me llamaron la atención y entonces decidí adquirir una. Me estará llegando en estos días, no sé qué día llegará exactamente, pues en tanto que espero, quiero hablarles sobre un poco de la marca, que el origen creo que es de China, si no me equivoco. Estuve buscando un poco pero no encontré, y como está en AliExpress, pues supongo que la marca es de China, la VGR o VGR, no sé cómo lo llamen ustedes, pues yo le digo VGR. Esta marca me llamó la atención un par de máquinas que vi, que una salió recientemente, que es la VGR B653, ese es el modelo, que fue el que compré yo. Esperemos que me llegue pronto para hacer el revisado de la máquina y decirles qué tal. Ya existen unos videos que están circulando, pero vamos a traerla en español, pues en español no he visto ninguno. Esperemos que sea pronto para decirles qué tal. Por lo tanto, yo les voy a hablar digamos otras máquinas que me parecen muy interesantes, y así vemos juntos si conviene o no. Y la primera es exactamente la 653, la máquina que dice tener 9000 revoluciones por minuto en motor magnético. No es de sorprenderse tanto cuando es motor magnético, pues que nos lleguemos a sorprender así porque son tantas revoluciones. Pues como dije, un motor magnético ya hemos visto casi la mayoría, o al menos la mitad de barberos en el mundo, que el motor magnético no es tan eficiente como parece. Yo poseo ya dos máquinas con este motor. Pues lo que me lleva a mí a comprar esta máquina, primero es el precio, un precio increíble. Aquí se encuentra 34 euros o 38, depende el vendedor y depende la oferta que haya ese día. Ok, lo segundo es que el motor magnético con un cuerpo, o sea, con una ergonomía Wall, me pareció muy interesante. Y esta máquina con ese precio, con base de carga, con peines premium, es un regalo. Y como ya saben, algunos que ya habrán visto o se habrán interesado en esta máquina, pues habrán visto que es, digamos, la misma máquina que esta W o W marca, que es la misma. Solamente yo he visto que las diferencias, y es un punto importante. Una es la carcasa, que aquí vienen dos. En la VGR viene solamente una, que es la que trae. Y otro muy importante, que a mí más que todo no es un punto a favor ni un punto en contra, trae el cable, solo el cable, y en la casa tenemos que tener la cabecita, lo que va a la corriente, ¿ok? Y en esta marca, pues digamos, tiene el cargador. Los accesorios, pues trae dos, no sé cómo se llaman, cómo se diría en español, para poner en la cabeza, que tenga el cabello quieto. Trae también un grip para poner en la máquina para que no sea resbalosa, interesante, y unos peines magnéticos. Bueno, la verdad es que no es necesario. Si yo voy a pagar la mitad, pues prefiero la VGR, por eso precisamente me pedí esa máquina. Otra máquina que me parece muy, pero muy interesante es la VGR, siempre de la misma marca, es la 696. Quiero ver primero que me llegue una para después pedir la otra. Quiero saber si estoy comprando algo, digamos, de calidad, si vale o no vale la pena adquirir otra. En caso de que la máquina que llegue es buena, me pediré a ojo cerrado esta 696, que me parece una máquina muy interesante. No tiene palanca, pues lo que me interesa es la fuerza. Yo quiero una máquina que quite peso. Al iniciar el corte, una máquina que venga y quite el peso con facilidad. No importa que no tenga los peines medio o 1,5, no importa. No importa que no tenga la palanca, no importa, pues yo quiero solamente para quitar peso, nada más. Y esta máquina me parece muy interesante. Si esta máquina, yo creo que es la misma que la otra Rewell Pro, creo que se llama, no sé cómo pronunciar.
y la otra máquina el precio es un poco más elevado. Esta máquina se encuentra a 25 euros. Y si la máquina es buena como tal, es un precio regalo. Viene con base de carga, dura como más de 4 horas, la potencia es bastante. Tiene una pantalla LED, que no soy muy fan de las máquinas con la pantalla ahí, pero me interesa saber que funciona la máquina. Tiene un turbo, que tampoco, yo preferiría un botón directamente y que bote toda la velocidad que tiene. Lo importante es eso, la potencia, base de carga, dura bastante. Se ve que es una ergonomía. Aquí usan bastante, me refiero aquí en Europa, no solo en Italia, en Europa usan bastante la Panasonic, esta máquina que les voy a dejar aquí, que ya hay algunos modelos. Pues la verdad no he escuchado tanto en el continente americano sobre esta máquina, pero aquí en Europa se usa bastante. Y la gente la usa también para eso, porque para ser desvanecido no tanto, al no tener la palanquita. Hay gente que ya se ha acostumbrado a trabajar con eso, pues no es mi caso, pero la conseguiría solamente por sacar bastante peso. Hace un tiempo quise comprar la Panasonic, pero es una máquina que supera los 250 en versiones ya más bajas o ya modelos antiguos. Ha ido bajando hasta 180, que como quiera es un precio elevado. Imagínense que tenga la misma potencia que esta y conseguirla, pero 10 veces menos el precio. O sea, no dije así por decir, pero 25 euros es regalado. Digo yo, regalado. Base de carga, una batería inmensa, potencia. Me parece que estoy ganando yo con lo que compro. Pues vamos a esperar que llegue la máquina. Cuando vea los materiales, que yo quiero ver la calidad, quiero ver los detalles, quiero ver cómo está construida, si vale o no vale la pena, las cuchillas de qué material son, todo eso quiero hablarles después cuando llegue la máquina. Y enseguida me compraría esta, porque me gusta. No me la he comprado porque siempre he tenido la idea de que esta marca sea simplemente una réplica, quiera sacar. No me he comprado tampoco las cosas de la Kemei porque me parece lo mismo, o sea, como que sacan muchas cosas que no son de su valor, como decir. Pero esta marca me llamó la atención y por eso quise comprar algo de esta marca. Hay máquinas demasiado baratas, no sé por qué, o sea, yo quiero saber qué tan buenas son o quizás qué tan malas son, no lo sé, pero 15 euros por una máquina, 15 euros es lo que más o menos cuesta un corte aquí. No sabría, la verdad, si es así, pues que quitaríamos a lo que sería la Meishow como máquina calidad-precio y pondríamos una de esta marca. La verdad no he encontrado otra marca que sea calidad-precio como la Meishow. Vamos a ver si una de esta marca le quitará el lugar. Este trimmer también me parece interesante. Ya vi algunos videos, busquen en YouTube que hay también en español videos. Pues es el modelo 192. Me parece interesante, esto es una ergonomía y es más que ergonomía, una, digamos, similitud, ¿ok? No quiero decir directamente copia, pero vemos ahí que se parece mucho a la Andis, al trimmer de la Andis. Es muy parecido por 22 euros. Yo la verdad es que no sabría qué decir. He escuchado que no es tan potente, pero por ese precio me podría estar arriesgando también. No me parece mal. Ya este modelo es otro, pues el precio es el mismo, el 961, que se ve interesante. No sé por qué estos precios estarán muy bajos. La cuchilla se ve mejor. No sé, espero que los precios que yo veo sean similares o sea, sean calidad-precio a lo que ustedes vean del país donde me estén viendo, ¿no? No quisiera decir yo que aquí es bajo, cuando ustedes vayan a buscarla pues van a encontrar un precio alto, espero que no. Pero si es así, esta marca podría ser la mejor marca calidad-precio. Este modelo es una copia exacta de la JRL. Ya lo habrán visto por ahí, el modelo 691.
Ya pueden ir a buscar en YouTube que hay gente que ha hecho el video con esta máquina, ha hecho también cortes de cabello con esta máquina, hacen escuchar el sonido, pero por estos precios, si fuera por mi necesidad, los compraría, los probaría, pero es que yo no necesito, ya tengo muchas máquinas y también me están llegando otras. Estas aquí las dejé pasar, la verdad que no me interesé anteriormente. Eso fue un error mío, digamos, que pudiendo haber comprado estas máquinas antes de otras. Este modelo 256 también se ve interesante. Es una máquina sin palanca. Tiene base de carga, todas tienen base de carga de estas BGR. Los precios, esta ya cuesta un poquito más, 40 euros, que igual no es mucho. Ya aquí dependería a lo que buscamos, ¿no? Y hay muchas otras máquinas que podría hacer el video más largo, pero no, esperemos que me llegue la que estoy esperando, la 653, para ver qué tal. La Made Show también ha sacado nuevas máquinas, pues ha sacado unas máquinas carísimas que vale como 300 a 400 euros las dos máquinas, que les voy a dejar aquí. También ha sacado una Made Show M5F en color azul. Interesante por el color, se ve bonito. Por el momento la marca Kemei no me llama la atención. Saca una afeitadora bonita que es la TX1, pero ahora en afeitadora es un poco dudoso comprarse algo así muy lejos, no saber si va a irritar o no, es un riesgo. En la afeitadora yo creo que hay que ir un poco más a lo seguro, y entonces pienso que no vale la pena. Yo por eso no me compré la Kemei, la afeitadora, que también hay ahora en esta marca de la BGR, también hay en la marca W-Mark. La verdad es barata, costaba o cuesta 30 euros, pero no me llamó mucho la atención. Yo quería algo bueno en afeitadora, porque mi miedo es que los clientes se irriten, pues no me gustaría. A mí, si yo voy al peluquero y me van a cortar con algo que me va a hacer mal, que tal vez se me pueda poner la piel roja, pues no me gustaría. Entonces yo tampoco lo hago con los clientes. Un consejo que les voy a dar para los que van a comprar en AliExpress es: si compras la máquina con la caja, acuérdate que tienes una garantía y también la puedes vender, ¿ok? Si compras la máquina y tú dices, esta máquina yo me la voy a quedar, no tengo la necesidad de venderla ni de cambiarla o mandarla de nuevo para que te devuelvan el dinero o algo así, yo pienso que no valdría mucho la pena pagar la caja. En este caso, acá en Italia, la caja cuesta, digamos, 10 euros. Ahora, ¿qué me refiero con la caja? Que cuando ustedes van a seleccionar la máquina, hablo específicamente de una máquina de cortar cabello, un clipper, digamos. Si la máquina cuesta 45 y tú decides que no quieres la caja, ellos te la mandan envuelta en una funda que igual tiene seguridad, es como esas fundas llenas de aire, algo así, y son 10 euros menos, en este caso en Italia. Y para mí, no pienso pagar 10 euros más, me basta que llegue la máquina y los accesorios, ¿ok? No veo, porque la máquina llega y me la tengo, sea que vaya bien, sea que vaya mal, me la tengo. Por eso es que hay que estar muy pendiente en lo que se va a comprar, ver videos siempre, suscríbete, y así te tengo actualizado, ¿no? en cómo van las cosas. Y este consejo lo digo porque se pueden ahorrar ahí un poco de dinero. En este caso acá me ahorro los 10 euros y la máquina no me va a llegar con la caja. Así como me compré la Made Show M11 que me costaba 10 euros más o 8, la caja pues no vale la pena. Hoy en día he visto que puedes comprar 3 accesorios por un precio muy bajo. Yo me compré unos auriculares, me compré unas cosas para la casa, me compré unas luces, y la verdad es que lo pagué, creo, hice como 3 pedidos. En el comienzo fue 3 cosas por 2 euros, en el segundo ya fue 3 cosas por 5 euros, y en el tercero, que compré algo que valía más, fueron 3 cosas por 6 euros. Y son cosas que en Amazon cuestan, cada cosa cuesta como de 10 euros para arriba.
muy conveniente, pero tienes que saber qué compras, tienes que ver las fotos siempre, tienes que ver la gente lo que escribe, que deja su mensaje, tienes que leer, tienes que estar muy pendiente a que no vayas a comprar algo y te vayan a engañar, digamos. Tal vez te puedas confundir en los tamaños, puedes que tú vayas a buscar una luz. Bueno, a mí me pasó, yo me compré esta luz, pensé que era más grande, pensé que me imaginaba algo más o menos por aquí y me imaginaba que tenía batería. Yo no leí bien y esto funciona solamente si está conectado a la corriente. Como quiera me costó 1 euro y algo, y esto funciona cuando estás hablando, se activa cuando estás hablando. Quizás lo use para hacer los videos, mientras estoy hablando se alumbra esto y nada más, no es nada de que. Pensé que era un poquito más grande, me iba a dar más luz para tener un poco más de colores aquí en los videos. Recomiendo comprar en AliExpress, todo llega, todo llega. He comprado peines, tijeras. Yo quiero hacerles ver los peines también que he comprado, que son excelente calidad e incluso dicen hecho en Japón. No lo sé si es verdad o no, pero me parecen peines de excelente calidad, mejor que los peines de la Andis. No puedo decir si es mejor que los peines de la Wall. Me refiero al peine, me refiero a este peine. No van a pensar que son los peines para la máquina, me refiero a este para hacer máquina sobre peine. El que me compré es mucho más delgado que este y me gusta más la forma. Quizás les haga un video también haciéndole ver los peines que compré, que muy buena calidad. Por el precio que tienen me parecen mejor. Eso era todo, ya nos veremos en otro video. Voy a traerles un video hablando sobre las navajas, que me parece muy interesante. Yo también tenía muchas dudas al inicio y yo sé que habrá mucha gente que tiene esas dudas, y yo pienso hablarles un poco de eso para saber cuál comprar, sea como uso personal y sea como uso profesional. Ya nos veremos en otro video. No te olvides de suscribirte, me ayuda bastante, y como siempre espero que hayas resuelto algunas dudas que tengas.